Bien, buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a tener tiempo con la enseñanza general en esta mañana. Le voy a pedir tome su Biblia, por favor, y acompáñenos a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9. Lucas 13, 6 al 9. Y voy a dar la lectura en este pasaje. Ahí en casa, búsquelo. Es importante que esté buscando los pasajes. Lucas capítulo 13, Lucas 13, 6 al 9. Dice la palabra de Dios: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo acabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Quiero compartir, hermanos, el tema de una higuera que permanece estéril será cortada. Padre, gracias le damos por esta mañana que nos permite, Señor, estar en este lugar que es dedicado para honrarle, glorificarle y compartir, Señor, de su palabra. Le ruego esta mañana, Dios, por aquellos hermanos que están en casa con problemas de salud, que usted sea con ellos, Señor, que usted pueda ayudarles a seguir adelante a pesar de las circunstancias. De igual manera, por aquellos hermanos que se han mantenido con salud, gracias le damos por ellos, por el cuidado que usted ha ejercido sobre ellos también. Y, Señor, de igual manera, por los pocos que estamos en este auditorio, Señor, ayúdenos a seguirle honrando en cada momento, en cada actividad que tenemos. Y sobre todo, Señor, que su palabra siga siendo predicada pese a las circunstancias que hemos vivido en este año. Le damos las gracias por sus cuidados. Le pedimos, Señor, de igual manera por la salud de nuestro pastor, de su esposa, de sus familiares que han estado delicados, Señor. Rogamos que usted sea con ellos, cuide de ellos y pronta recuperación también. Espíritu Santo, ruego, me use una vez más, que sea, Señor, su enseñanza a través de este siervo. Le ruego que mi vida, mis acciones, mis pensamientos, mis palabras mismas no sean interrupción, Señor, en la correcta predicación de su palabra. Bendiga el tiempo, Señor, y ayúdenos a poder ser retados, a aprender, recordar quizá lo que ya sabemos, aprender lo que no, pero sobre todo llevar a la práctica, Señor, lo que su palabra nos enseña. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero compartirles este tema, hermanos, y bueno, estamos ya a días de terminar el año. Voy a estar volteando para allá y para acá, para allá y para acá, con la cámara y los hermanos que están aquí con nosotros. Entonces, bueno, tenemos aquí una parábola que seguramente hemos escuchado, hemos leído, incluso del corto pasaje que nos menciona el Señor Jesucristo, podemos aprender bastante de esto. Y bueno, esta parábola, hermanos, debemos entender en primera instancia que es específicamente dirigida a Israel. ¿Por qué? Bueno, si usted lee el contexto, usted se dará cuenta que en el contexto encontramos una exhortación directamente del Señor Jesucristo hablando sobre el arrepentimiento y la importancia de esto. Ahora, podemos encontrar un enlace sobre estos dos parámetros del versículo 1 al 5 y del 6 al 9, donde encontramos esta enseñanza porque, bueno, la nación de Israel, hermano, ya estaba fallando, ya estaba teniendo problemas con el producir frutos, y esto es la razón por la cual el Señor Jesucristo comienza a exhortar la importancia del arrepentimiento, la importancia de considerar el error que estaban viviendo y que comenzaran a dar frutos, la importancia de esto. Ahora, que el Señor esperaba, bueno, le estaba diciendo a ellos: oigan, yo les estoy dando la oportunidad nuevamente de que cambien porque ha venido el Mesías y aquí está la oportunidad. El estado en el que estaban viviendo la nación era como un árbol que estaba no produciendo frutos. Y bueno, en este caso y bajo el contexto de la parábola encontramos que este tipo de árboles que se supone que debe de producir solo merecen una destrucción porque solamente están ocupando un terreno que debería de ser utilizado por un mejor árbol sano y que produzca un fruto. Bueno, Dios está dispuesto, hermano, hacia nosotros darnos más oportunidades. Es interesante esto cuando vemos las cuestiones de las oportunidades, porque bueno, estamos por terminar un año más, a días de terminar un año más. Y piénselo así, mire, hemos considerado, ¿verdad? Muchos ya están planeando su siguiente año. El siguiente año voy a trabajar más porque este año no pude hacerlo como quise. El siguiente año voy a crecer más en esta área, voy a tener más estas cosas. Y empezamos a hacer nuestros planes, hermanos, pero tenemos un inconveniente. El inconveniente es que empezamos a pensar en todo lo que queremos hacer, pero no en todo lo que Dios quiere de nosotros.
Y ese es un problema porque si somos realmente maduros en el pensamiento que debemos estar teniendo, debemos considerar que Dios nos está dando una oportunidad más al llegar un año más. No es que nosotros planeemos, ¿verdad? Voy a llegar a enero, enero. No, sino que en automático pensamos, un año más, 2021, gloria a Dios. Y empezamos a pensar en todo ese tipo de cosas, pero tenemos una responsabilidad, hermanos, como iglesia, y esta responsabilidad es comenzar a analizar nuestras vidas para ver la responsabilidad que tenemos como individuos, como creyentes, como congregantes, como iglesias, de poder dar un fruto. Ahora, déjenme, le doy un dato aquí muy breve respecto a los árboles. Bueno, en este tiempo, hermano, era muy común encontrar estas viñas, estos lugares donde lógicamente se ponían o se ponen los viñedos o los árboles frutales. En nuestra actualidad o en estas áreas del país o del mundo les conocemos como huertas, ¿verdad? ¿Cuántos han conocido las huertas? A ver, levanten su mano los de casa. No los veo, ¿verdad? Entonces los huertas, ¿y qué es una huerta? Bueno, vemos, mira, ya tiene una huerta de limones. Allá está una huerta de manzanas, allá tiene una huerta de diferentes frutos. Ahora, ¿para qué sirven las huertas? Bueno, lógicamente las huertas tienen el objetivo, el propósito de poner árboles frutales para que generen un fruto, para que ese fruto venga a dar un beneficio al dueño de la huerta y a la familia. Eso es lo más obvio, es lo más lógico. No vamos a meter un tipo de árbol en un huerto que no da fruto. Sería ilógico que el árbol está aprovechando la tierra, que para la tierra ni para el dueño le va a producir un beneficio. Entonces es interesante que encontramos en esta parábola este parámetro, ¿verdad? El Señor Jesucristo diciendo, mira, ahí está la higuera. Y la higuera, hermano, encontramos en la Biblia que metafóricamente se utiliza para describir a Israel. Ahora usted dirá, bueno, entonces ¿por qué vamos a ver de la higuera si no tiene nada que ver con nosotros? Bueno, es importante que usted y yo entendamos que los evangelios nos muestran un parámetro muy importante referente a la persona de Israel, pero también referente a nosotros ahora como iglesia. Dice la Biblia en el contexto de la Escritura que hemos sido injertados, hemos sido puestos. Y es interesante que los judíos, hermano, como nación, fueron favorecidos que cualquier otra nación. Si lo queremos ver desde este parámetro, realmente ellos fueron favorecidos. ¿Por qué? Porque fueron sacados de Egipto, fueron protegidos por Dios en el desierto, Dios les proveyó su necesidad y ellos fueron plantados, ¿verdad? Por mano de Dios en una fértil Canaán. Es bien interesante eso, porque podemos encontrar que con todo el cuidado que Dios les dio, la protección, la sabiduría, el poder divino que Dios les pudo otorgar, pues naturalmente se esperaba un fruto, naturalmente se esperaba un resultado, naturalmente se esperaba algo de Israel. ¿Por qué? Porque todo lo que habían vivido, todo lo que habían pasado, bueno, naturalmente se esperaba que ellos dieran un fruto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, al pasar los años, hermano, aunque en la Biblia nos describe a la nación, al pueblo de Israel, como una nación que fue creciendo, el problema, hermano, de esta exhortación es que llega el punto donde el Señor Jesucristo tiene que confrontarlos y les hace la comparación. Ustedes son esa higuera. Ustedes son esa higuera que está en ese viñedo, que está en esa tierra, que está absorbiendo todo eso, pero no están dando frutos. Y aquí llega el Señor Jesucristo ya a este punto donde Él les hace ver, hermano, que Dios durante 3 años, por medio de Cristo, buscó fruto y no lo halló. Y este parámetro, hermano, de la enseñanza nos debe de hacer entender, hermano, que Cristo, nuestro compasivo Salvador, intervino, se puso como mediador, hermano. Y usted recordará la historia cuando el Señor Jesucristo es crucificado. Hasta ese punto culminante el Señor expresa sus palabras aún estando en esa cruz, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es bien interesante esto, hermano, porque si comenzamos a ver el parámetro completo de esta parábola y el por qué el Señor Jesucristo les manda esa exhortación, encontramos que aún Cristo, después de ver que ellos no dieron un fruto, aún después de que Cristo trabajó ahí durante algún par de años, llega a la cruz y aún ahí en la cruz dice, Señor, dales otra oportunidad, dales chance, dales un momento más, dales otro tiempo. Y es interesante, hermano, que aunque fueron perdonados ciertamente por un tiempo de la vida para obtener lógicamente la evidencia de la enseñanza de Cristo, es decir, que Cristo evidenció su poder por medio de la resurrección también, aún, hermano, con eso, aún después de que Cristo hubiese resucitado, el pueblo permaneció en neutralidad
y no dieron ningún fruto de arrepentimiento. Aún menos se movieron a actuar. Ahora, en la actualidad, usted y yo debemos considerar esto. Miren, hermano, usted y yo hemos sido injertados, hemos sido plantados, y usted y yo somos responsables de dar un fruto. Eso es importante. Muchas veces pensamos, no, es que el trabajo de dar frutos, el trabajo de hacer crecer la iglesia, erróneamente lo pensamos así, ¿verdad? Es del pastor, es de los misioneros, es del equipo de trabajo, es de los sugieres, es de los diáconos, es de los tesoreros, y empezamos a dirigir esta responsabilidad completa ante los que tienen un cargo dentro de la iglesia. Y ese es un error. Porque la Biblia aquí, el Señor Jesucristo nos está hablando como algo en conjunto. Es un árbol. Ciertamente el apóstol Pablo nos da la comparativa de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cada uno es un miembro en particular. Todos tienen una función diferente. Todos tienen dones diferentes. Todos tienen habilidades diferentes. Pero todos somos responsables de dar un fruto. Y eso es lo que el Señor Jesucristo comienza a enseñar aquí. Quiero que usted analice, hermano, el siguiente pasaje. Lucas 13:6. Mire lo que dice. Lucas 13:6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Ahora, quiero que vea primero la ventaja que tenía esta higuera. Está hablando aquí el Señor Jesucristo y nos está dando una clara imagen de lo que realmente está pasando. No está diciendo, mira, la higuera estaba al lado del camino. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Encontramos ahí tres diferentes etapas, ¿verdad? Una semilla cayó junto al camino, una semilla cayó en pedregales, una semilla estaba sobre la tierra y otra semilla cayó en tierra buena. Y cada una de esas semillas viene a desenvolverse de diferentes maneras dependiendo del lugar donde estaba. Estaba la de junto al camino, ¿verdad? Pero como no tenía profundidad la tierra, dice la Biblia que vienen las aves y la arrebatan, ¿verdad? Se la llevaron. Estaba la de empedregades, que poco a poco dio ahí una raíz pequeña, pero salió el sol, la quemó. Estaba la de la tierra buena, que tomó profundidad, se enraizó, y dice la Biblia, y dio fruto al 100%. Ahora, tenemos en este parámetro el Señor Jesucristo diciendo, ahí estaba la higuera, ¿en dónde? En una viña. Es como decir, estaba la higuera en esa huerta. Es decir, que ese viñedo tenía las características necesarias, las herramientas necesarias que la higuera pudo haber tenido para poder desenvolverse como higuera y así con el tiempo dar un fruto necesario. ¿Por qué? Tenía tierra buena. No solamente tenía tierra buena, estaba en buena localidad. No solamente estaba en buena localidad, sino que también tenía a alguien ahí que la cuidaba constantemente. Entonces, eso es lo que nos da aquí algo bien interesante. ¿Por qué? Encontramos que el Señor Jesucristo comienza a desenlazar la parábola y nos damos cuenta, hermano, que la higuera, este tipo de árbol, hermano, bueno, es uno de los más adecuados para una viña o una huerta. Porque, bueno, yo tengo una vecina, mi vecina tiene un higo, una higuera. Y es bien interesante porque constantemente lo está cortando, constantemente lo corta. Y este año pasó algo muy curioso, porque el arbolito da higos a reventar constantemente, da higos y higos. Y hay tantos, hermano, que mi vecina se ha desesperado porque como ha dado demasiados, ella ya no los consume, los regala, y es demasiado que empiezan a caerse y bueno, empiezan a echarse a perder y tiene que sacarlos. Y este año pasó algo muy interesante, lo mochó completamente, pum, a la mitad, desde el tronco, lo cortó. Y yo salí, cortó el higo y lo aventó y dijo, vecina, ¿qué pasó? No, es que sabes que ya me cansé porque está dando demasiado. Vamos a ver si ya mochándolo reduce un poquito. Le digo, pues entonces, ¿para qué lo tiene? ¿Para qué tiene el higo? Si ese es el propósito de ese árbol, dar fruto, producir. Pues sí, pero ahora quiero detener un poco la producción, ¿verdad? Lo mochó y al cabo de mes y medio empezó a sacar ramitas. Y otra vez higos. Y yo dije, wow, qué bendición. Ahora yo lo veo porque mi madre, que es ama, ella en su jardín ha plantado de todo tipo, ¿verdad? Planta aguacates, manzanas, papayas, melones, sandías, de todo. Y mucho tiempo puso un durazno ahí. Yo recuerdo ese durazno, se lo trajeron de allá de la sierra, lo puso ahí. Y durante años, hermano, yo no le estoy mintiendo, estamos hablando de casi 5 o 6 años, el árbol no hizo nada más que crecer. Creció y sacó sus florecitas bien bonitas. Y mi mamá ya estaba bien desesperada porque dijo, no, este durazno no sirve para nada.
¿Sabes qué? Lo voy a mochar, ya no lo quiero. Y hubo una ocasión donde le dio un machetazo, ¿verdad? ¡Pum! Lo mochó. Y entonces el árbol empezó a sacar otra rama y comienza a dar durazno. Y yo le digo a mamá, es que le dio miedo el machete, ¿verdad? Dijo que le iban a machetear y empezó a sacar frutos. Y es bien curioso porque este durazno, un año da durazno chiquito y otro año da durazno grandote. Es bien curioso. Y empezó a hacer esto, pero hace año y medio dejó de producir. Y no sabíamos por qué había sucedido, dejó de producir. Empezamos a echar tierra, le puso buen material, lo abonó y dejó de producir. De un día para otro dejó de producir. Pasó año y medio, ya no dio producción. Y este año nos dimos cuenta del por qué. De repente, en una de las tormentas que hubo este año, de estas lluvias, el árbol se quebró por completo a la mitad del tronco. Se partió y se volteó. Entonces, cuando salimos a ver qué había sucedido, por dentro estaba completamente podrido. Estaba lleno de termitas, estaba deshecho el árbol, causa que ya no produjo nada. Entonces ya no era problema de la tierra, no era problema del que lo cuidaba, no era problema del lugar que se encontraba, sino que ya era problema del mismo árbol del que dejó de producir fruto. Ahora, es interesante que dentro de este ejemplo que le acabo de dar, sin duda, hermano, nadie podrá discutir la buena reputación que tienen este tipo de árboles. Es lógico, ¿verdad? Bueno, normalmente cuando usted va a poner un árbol que quiere traerle un beneficio a su vida, pues busca un árbol de frutos. Allá en el rancho con mis padres tienen mucho esta costumbre de plantar duraznos, perones y manzanas. Y cada año en agosto está a reventar todos los huertos. Usted va y la gente, oye, ¿quieres duraznos? Y ven. Y nosotros hemos ido con la camioneta de mi padre y llenamos la caja completa de duraznos y todos nos dicen, llévense más, no, ya no caben, porque es demasiado el fruto. Ese es el objetivo. Esa es la razón. Ahora, en este panorama bíblico, hermano, encontramos en esta área bíblica que este árbol representa lógicamente a alguien que ha nacido de nuevo. Representa, hermano, ahora tiene esta nueva naturaleza, esta nueva criatura, ahora pertenece a la familia de Dios, y esta representación de aquel es de quien pone su confianza en Dios. Este árbol, esa representación de eso. Mire, vamos a Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Y en este pasaje encontramos precisamente una enseñanza muy interesante que nos da esta representación del hombre junto a un árbol, ¿verdad? Nos da esa comparativa. Mira, este hombre es como el árbol. ¿Cuál hombre? Mire, aquí dice Salmos capítulo 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y nos hace esa comparativa. Este hombre que confía en Dios, que está bajo el cuidado de Dios, que tiene su confianza, su deleite, su vida en Dios, dice la Biblia, versículo 3, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da ¿qué? Su fruto. Dice, que da su fruto, dice, y su hoja no cae, a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. De igual manera lo encontramos en Jeremías 17, 7 al 8, que la misma comparación que hace Jeremías, ese hombre que confía en Dios, ese hombre que es de Dios, ese hombre que está bajo el cuidado de Dios, es como ese árbol. Y empezamos a ver todo esto, hermano, y el Señor Jesucristo, precisamente, cuando empezaba a enseñar esto, hermano, estaba enseñando que este árbol, esta higuera, tiene un privilegio. No creció junto al camino. Fue elegido por el Señor de la viña, fue puesto en ese viñedo, fue cuidadosamente plantado en el lugar favorable, bajo la mirada, bajo el cuidado del jardinero. En resumen, esta higuera fue elegida, plantada, abastecida, protegida, y fue un privilegio para esta higuera estar en el lugar que se encontraba. Ahora, Juan capítulo 15, versículo 16, mire lo que dice, por favor. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16 nos dice lo siguiente. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las ha dado a conocer. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Note la comparativa que nuevamente hace el Señor Jesucristo. Nos está diciendo, tú no me elegiste a mí, yo te elegí. Por lo tanto, yo te puse bajo las condiciones
adecuadas, yo te cuidé, yo te protegí, yo te planté, yo te abastecí para que tú des una función. ¿Cuál es tu función? Producir. ¿Cuál es tu función? Dar fruto. Entonces encontramos en esta parábola, hermano, varios detalles interesantes. Y uno de los detalles es que encontramos la ventaja que tuvo la higuera de ser plantada en el lugar adecuado, pero también la responsabilidad que ella tenía. Esa responsabilidad de dar fruto, esa responsabilidad de trabajar. Ahora, quiero que entienda esto, hermano. Dice la Biblia, versículo 13 al 13:7 de Lucas. Lucas 13:7 dice, y dijo el viñador, dice, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar la tierra también? Mire, la condición de esta higuera, hermano, lógicamente encontramos aquí en el contexto que era una higuera estéril. Es decir, que no estaba produciendo, no estaba dando un fruto. Se buscó fruto en ella, no se halló. Ahora, la pregunta que surge aquí, ¿este árbol era un árbol en un viñedo sin un fruto? Bueno, qué raro, que después de 3 años todavía permaneciera un árbol en un viñedo que no da frutos. Es ilógico. No concuerda mucho con el concepto de tener una huerta o de tener un viñedo. Se supone que ese lugar es para que produzca un fruto. Pero, bueno, parece algo muy común esto, hermano, pero ¿de quién era la culpa? Surge la pregunta, ¿de quién era la culpa? ¿Del viñador? ¿Era la culpa del dueño de la viña? ¿Era la culpa del labrador? ¿Era la culpa de quién? Bueno, la culpa, hermano, no era ni del jardinero, ni de la tierra, ni del dueño de la viña. La culpa era del árbol mismo que se negaba a madurar. Y aquí, hermano, es donde usted y yo debemos entender lo siguiente. Cristo nos comienza a enseñar la importancia que usted y yo tenemos delante de Él como viña, como higuera, para producir. 1 Corintios 15:58, Pablo le decía a la iglesia, ¿verdad?, que debemos estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. ¿Cada cuándo? Siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Efesios capítulo 2, versículo 21, mire lo que dice. Efesios capítulo 2, 21. En este pasaje, Pablo nuevamente comienza a dar este enfoque del crecimiento, de la importancia de crecer. Efesios 2, 21. Dice la Escritura, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo, hermano, comienza a dar el concepto de la importancia de crecer, pero no solamente es aumentar de tamaño, sino que el crecimiento conlleva madurar para dar un fruto. Colosenses 1:10, mire lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice la Escritura. Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? Agradándole en todo. ¿Cómo le vamos a agradar al Señor? Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Note lo que dice aquí el escritor. Dice, ¿sabes qué? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres cumplir la voluntad de Dios? Tienes que comenzar a crecer y a llevar fruto. No hay otra manera. ¿Cuál es el problema? El problema, hermano, es que la higuera pensó quizá que fue plantada ahí como un adorno. Y no es así. Usted y yo no estamos aquí como un adorno. Usted y yo no hemos sido plantados aquí para ser solamente alimentados. Porque ahí está un error muy común, muy particular. Pastor, es que yo me vengo para acá. Yo estoy aquí porque aquí me alimentan. Y hemos pasado años y años y años siendo alimentados, pero no damos fruto. Y es el concepto que el Señor Jesucristo estaba manejando aquí en la parábola, diciendo, ¿sabes qué, Israel? Ustedes son como esa higuera que ha sido plantada bajo las buenas condiciones, bajo la buena enseñanza, les ha dado un buen labrador, les ha dado un buen administrador, pero ustedes no están dando fruto, solamente están absorbiendo, ¿verdad? Y bueno, si la higuera no da fruto, entonces es un fracaso, es una estafa. No sé si usted ha visto aquí en Guadalajara, ¿verdad?, pero seguido en ciertas temporadas hay personas que se ponen con cartillas en el centro, en las colonias, a vender ciertas plantitas de uvas. O bueno, ya también salen hasta las de las yacas, ya han vendido un montón de cosas, ¿verdad? Y sale la plantita ahí en una macetita y una ramita con 2, 3 hojitas y uvas. Y la gente dice, yo quiero eso, ¿verdad? Y van y lo plantan y en 2, 3 días se les mueren.
¿Sabe por qué pasa eso? Porque es una estafa, es una mentira. Lo que hacen, el proceso de estas personas para vender ese supuesto fruto, una planta de este tamaño, es que ellos hacen un injerto o una extensión. Agarran el tallo original del viñedo, de la fruta, lo que vayan a sacar, y hacen un injerto ahí para que salga la fruta en esa rama y la cortan. La ponen en una maceta y se la venden ya con la manzanita, con la uva. Y ¡ay, mira, está dando fruto! No es así. Pasa el tiempo, se seca y uno sale decepcionado. ¡Ah, qué mal! O cuando venden esos famosos tulipanes de colores. Usted va y ¡ay, mira! Y hay ciertos colores naturales del tulipán, pero hay otros que son una falsa. Los pintan, como las rosas pintadas, ¿verdad? Una rosa morada. No existen las rosas moradas, es que son pintadas. Les ponen colorantes al agua y la flor empieza a absorber el agua pintada y se pinta, pero pasa el tiempo, le cambian el agua y se despinta. Es una farsa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando compramos esto o invertimos en este tipo de cosas, nos sentimos hasta decepcionados. Decimos, es un fracaso, me estafaron. Y mire, hermano, a veces pensémoslo así. Usted y yo hemos sido puestos aquí, no como un adorno. Hemos sido puestos aquí no solamente para ser alimentados, sino para dar frutos. Pero hemos pasado a veces tanto tiempo acostumbrados a la buena tierra, a la buena enseñanza bíblica, al buen alimento espiritual, a la buena administración de nuestra iglesia, y nos llenamos de eso, pero no damos frutos. Dice Juan 15:8, mire lo que dice. Juan capítulo 15, versículo 8. El Señor Jesucristo nuevamente diciendo aquí, Juan 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre. Ahora, quiero que sea muy específico en lo que está leyendo. Note que Cristo está diciéndonos aquí en qué es glorificado Dios. No dice, en esto es glorificado mi Padre, en que te llenes de conocimiento. ¿Verdad que no? No dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llenes tu casa de dinero, en que crezcas físicamente. Dice, en que lleves mucho, ¿qué? Fruto. Y seáis así mis discípulos. Ahora, no me malentiendan. No le estoy diciendo que el conocimiento no sea bueno, es excelente. De hecho, nuestra responsabilidad para poder dar frutos es llenarnos de conocimiento primero, para posterior a eso usar ese conocimiento y llevar un fruto al Señor, para que el Señor sea glorificado. Pero el Señor Jesucristo estaba dándoles una exhortación a los del pueblo, diciéndoles, hey, ustedes son esa higuera, ustedes han tenido las herramientas, ustedes han tenido las ventajas, pero no están llevando fruto. ¿Por qué? Porque solamente están siendo alimentados. Se estaban jactando de las hojas. Ahí estaban, ¿verdad? No, nosotros hemos recibido la ley. El problema que tenía Pablo con los romanos, que les estaba exhortando constantemente, porque ahí estaban los fariseos, ¿verdad? Ahí estaban los del pueblo diciendo, nosotros recibimos la ley, nosotros venimos de Abraham, nosotros tenemos la circuncisión. Y decía Pablo, ¿y de qué te sirve? En eso no está el agradar a Dios, en eso no está la gloria a Dios. La gloria a Dios está en dar fruto. Usted y yo, hermano, podemos jactarnos de nuestras vidas. Podemos jactarnos de nuestras hojas frondosas y hermosas. Pero no podremos satisfacer a Dios de la manera correcta si no damos frutos. Muchos creyentes en las iglesias, hermano, al no demostrar su naturaleza por sus frutos, no logran elevarse a la vocación que deberían de tener. El Señor busca fruto de esta higuera. Y tiene derecho el Señor de exigir, tiene el derecho de esperar de cada uno de nosotros ese fruto. No, yo no, pastor, porque yo nada más hago esto en esta área. Pero tienes que dar fruto. Tienes que dar fruto. Porque esa es la exigencia del Señor al habernos puesto en esta higuera, en esta viña. Es la exigencia del Señor a darnos otra oportunidad. Miren, muchos de nosotros hemos ignorado esa bendición tan grande que el Señor nos ha dado de llegar a un año más. Estamos a días de llegar a un año más. Y llega, ¿verdad?, año nuevo, a las 12 de la noche se abrazan todos, se dicen Dios te bendiga, vamos a echarle ganas al siguiente año. Entra enero, pasa febrero y volvemos a ser los mismos tibios que éramos este año. Ay, pastor, es que este año yo no pude dar fruto porque mire que la pandemia, mire que la enfermedad, mire que la falta de trabajo. Sí, hermanos, lo sabemos, comprendemos perfectamente eso, pero no hay manera de agradar a Dios si no damos fruto para el Señor. ¿Qué es lo que más nos enseña esta parábola? Mire, regrese a Lucas, por favor.
Lucas capítulo 13, versículo 7. No solamente, hermano, encontramos en estos pasajes la responsabilidad que tiene la higuera de producir y las condiciones en las que estaba, sino que encontramos algo muy interesante en el versículo 7. Mire lo que dice, la expresión del Señor. Y dijo el viñador, es decir, el dueño: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y da una orden: córtala. ¿Para qué inutilizar la tierra también? Es interesante, hermano, que en esta ocasión Jesucristo comienza no solamente a expresarle al pueblo. ¿Sabes qué? Mira, esta es la situación de la higuera. La higuera está en buena tierra, está en un lugar protegido, está ahí el labrador cuidándola, pero ¿sabes cuál es el problema? Que durante 3 años ha venido y no ha dado fruto. Entonces viene el dueño y viene con el viñador, con el que estaba labrando la tierra, y le dice: ¿sabes qué? He venido ya durante 3 años. 3 años. Y no hay fruto. Estaba decepcionado. Pregúntese ahora a usted mismo: Señor, ¿yo he dado frutos como debería de dar? O por lo menos este año di un fruto para ti. Este vocabulario, hermano, esta expresión que el Señor Jesucristo utiliza aquí, algunos comentaristas han sugerido tres pensamientos diferentes en cuanto a la expresión. El primero expresa una paciencia constante con gracia. Encontramos ahí, hace 3 años. Esto nos quiere decir que durante esos 3 años, hermanos, nos sugieren que hubo un triple fracaso. Es decir, que llegó el primer año, se esperaba que la higuera había agarrado nutrientes, se esperaba que la higuera hubiera crecido durante el primer año porque se le dio el alimento indicado, se le dio el cuidado requerido, pero llega el primer año y no hay fruto. Entonces, hay paciencia de parte del dueño y dice: está bien, le vamos a dar otro año más, vamos a darle chance. Pasa el siguiente año, nuevamente alimentado, es cuidado, es abonado y no hay fruto. Y entonces el dueño dice: ¿sabes qué? Bueno, ok, vamos a darle otro año más. Paciencia con gracia. Estaba siendo paciente, estaba teniendo gracia, hermano. Pero después de esos 3 años, hermano, no se emitió ningún juicio contra la higuera. No llegó y el dueño dijo: ¿sabes qué? El primer año no dio fruto, va para afuera. No, sino que fue paciente, le dio chance. Se sostiene esa higuera solamente por la gracia del dueño de la viña. ¿Cuál es la razón por la cual nos estamos sosteniendo nosotros hoy en día como iglesia, como individuos, como hijos de Dios? ¿Sabe qué? Por la pura gracia, misericordia de Dios. No hay otra manera. Pero pastores, que mire que el trabajo, que la enfermedad, que el COVID en este año, sí, pero la razón del por qué Dios nos está ayudando a terminar un año más, hermano, es por la paciencia, con gracia que Él nos está dando. Dice 2 de Pedro 3:9 que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento de la verdad. Qué decepción, hermano, y qué afligido el corazón del dueño de esta viña, al ver que durante 3 años extendió una gracia sobre esa higuera, y llegó y el primer año le dio gracia y dijo: bueno, ok, a lo mejor le faltó abono, ¿verdad? Quizá, y le invirtió más, le metió más gracia, más misericordia, más amor, más cuidado. Llega el otro año y hace lo mismo, llega el otro año y hace lo mismo, llega el tercer año y qué decepción. Dice el dueño: he dado una gracia tan grande en vano. O peor aún, he dado esa gracia tan grande para que solo se usara en el engrandecimiento personal de esa higuera. Digo, porque sin duda la higuera había crecido. La higuera había crecido porque fue abonada, fue alimentada, fue cuidada, pero no dio fruto. Hermano, ¿cómo ha sido el Señor con nosotros? ¿El Maestro ha encontrado fruto en nuestra iglesia realmente? ¿Hace cuánto que fuimos plantados aquí para que usted y yo fuéramos aquellas higueras que demos fruto? ¿Hemos sido solamente receptores? ¿Hemos bebido solamente la savia? ¿Hemos absorbido el calor del sol mientras que el dueño no recibe nada? Hermano, necesitamos dar fruto como iglesia porque estamos a punto de ser cortados. No solamente encontramos este pensamiento de paciencia con gracia, sino que él hace una pregunta
muy interesante. ¿Para qué inutilizar la tierra? Pero antes de esta pregunta, hermano, fíjese lo que hay. Esa palabra pequeña, versículo 7. Vuelvo a leer el versículo. Dijo el viñador: he aquí hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y note esta palabra pequeña. Le da una orden. ¿Qué dice? Córtala. ¿Sabe, hermano? Uno de los pensamientos o de las expresiones que se sugieren aquí no solamente es la gracia que se había expresado con anticipación y con tiempo constante, sino que llega a un punto donde dice el dueño: ¿sabes qué? Córtala. Ya no. 3 años le invertí, 3 años la cuidé, 3 años le extendí gracia y no ha dado fruto. Córtala. Los árboles de la viña, hermano, o de la huerta, si lo quiere ver desde ese parámetro, ¿cómo son juzgados? Cuando usted pasa por la carretera y ve una huerta, ¿cómo es juzgado el árbol dentro de la huerta? ¿Por lo bonito que es físicamente o por el fruto que da? Por el fruto que da. Los árboles que están fuera de la huerta son juzgados o son señalados por la naturaleza. Es decir, usted va en la calle y dice: mira, ese es un pino. Ese es un pino de lluvia. Este es un ficus, este es un tal árbol de tal especie, pero no son juzgados por sus frutos, son juzgados por su especie. Sin embargo, los que están dentro de la huerta o dentro de la viña, usted pasa y me dice: ese es un árbol de limón, ¿cómo sabes? Pues míralo, ahí tiene limones. Ese es un árbol de manzanas, ese es un árbol de yacas, ese es un árbol de X fruto. Es juzgado por su fruto. Y el estar dando un fruto, hermano, constituye el único derecho de ese árbol de permanecer en esa viña. No hay otra manera en que ese árbol siga permaneciendo ahí. Si ese árbol deja de dar fruto, el dueño de la viña, el dueño de la huerta va a decir: va para afuera. ¿Pero por qué lo vas a sacar, Señor, si se ve bien bonito? Porque esta es una huerta, este es un viñedo que tiene que producir. Y si ese árbol no sirve para eso, vamos. Hermano, como iglesia y como hijos de Dios, debemos comprender que tenemos un privilegio bien grande de conocer y tener a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero somos responsables de dar frutos. Génesis capítulo 6, versículo 3, tenemos una expresión de la problemática que hubo en estos tiempos, donde Dios se dice a sí mismo, dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor no se va a andar peleando con nosotros, hermano. El Señor no va a andar ahí rogándonos: ándale, mi hijo, mire, va a ser paciente, nos va a extender gracia con paciencia, ciertamente, pero el Señor no se va a andar peleando con nosotros. Va a ser como el hombre de la viña. Va a llegar el momento en que, ¿sabes que no das fruto? Vamos. Hermano, Tito 2, 11 al 12, mire lo que dice ahí. Pablo dándole un consejo a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12, dice la escritura: palabra fiel es esta: si somos muertos con él, estoy leyendo Timoteo, Tito capítulo 2, versículo 11 al 12, dice: a los cuales es preciso tapar la... estoy equivocado otra vez, hermano. Capítulo 2, tiene el capítulo 1. Capítulo 2, versículo 11 al 12 de Tito. Capítulo 2, 11 al 12. Dice: porque la gracia de Dios, hermano, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, ¿y qué dice? Y piadosamente. Es decir, que el Señor nos ha extendido esa salvación, nos ha dado esa gracia, nos ha dado ese don de salvación por un objetivo, con una razón, para que usted y yo hagamos algo. No dice: si quieres, vive en este siglo sobria, justa, dice: para que vivamos, para que muramos a los deseos mundanos, para que renunciemos a la impiedad, para que hagas esto. Debemos dar un fruto. Hermano, la pregunta que surge aquí es bien interesante. Mire, regrese a Lucas. En este pasaje tenemos al Señor Jesucristo, reitero, diciéndole al pueblo: hey, ustedes tienen un problema. El problema es que han tenido las herramientas, han tenido el conocimiento, han tenido las ventajas, pero no han tenido la voluntad para hacerlo. Y aquí está el problema, porque el Señor Jesucristo comienza a exhortar diciéndoles: hey, ya te di gracia, ya fue mi paciencia agotada,
Y surge la pregunta, versículo 7, Lucas 13:7. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Hermano, vamos a ser muy técnicos en esto. Todo árbol de fruto que es infructuoso no sirve para nada. Si usted compra un árbol con el objetivo de que ese árbol de manzanas le dé manzanas y no le da manzanas, ¿para qué sirve? Es un estorbo. Déjele pregunto yo a usted, ¿por qué debería de ser un obstáculo en nuestra vida para Dios? Todo creyente, hermano, infructuoso es una carga y un estorbo. Nuestras raíces, nuestros motivos deben de estar entrelazados con el objetivo de dar fruto al Señor. Pero el problema es que muchos árboles, muchas higueras, muchos árboles de este huerto, de esta viña, solamente sus raíces y sus motivos se centran en absorber lo que debería de ser el absorber la vitamina para dar fruto, pero solamente se enfocan en absorber para ellos mismos. Vuelvo a preguntar, ¿usted ha estado dando frutos para nuestra iglesia, para la iglesia del Señor, para darle la gloria al Señor? Dice Mateo 12:30 al 33 que ese árbol por el fruto se conoce. Las inconsistencias, hermano, que tenemos como creyentes es la razón más obvia del por qué viene destrucción del fruto que pretendemos crecer. Mire, el pasaje de Apocalipsis 2:5 nos da una enseñanza muy interesante cuando habla del candelero. Usted recordará este pasaje. Bien interesante cuando habla que si usted y yo no trabajamos, no alumbramos, no hacemos lo que nos corresponde, dice la Biblia que el Señor va a quitar nuestro candelero de nuestro lugar. Y no necesito enfocarme mucho en esta enseñanza, pero es bien interesante la enseñanza que hay detrás de este pasaje que nos hace ver que si usted y yo no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, la Biblia nos enseña que seremos quitados. La gente se está cuidando hoy en día del COVID y hágalo. No se lo recomiendo a nadie que se enferme de esto. Y se cuida y se asusta y encerrados muchos de ellos y no quieren hacer nada. Pero ¿por qué no pensamos de la misma manera con las cosas bíblicas? ¿Por qué no consideramos el mismo parámetro de gravedad? Ay, pastor, es que me estoy cuidando de esta enfermedad porque no me quiero morir. Cuando nuestra vida está en las manos de Dios. Y dice la Biblia, tú ponte a hacer lo que yo te pongo a hacer y vas a dar frutos y vas a producir al 100%. Pero si no te pones a trabajar y no trabajas en tu vida personal para mi gloria, dice el Señor, quitaré tu candelero de tu lugar. Mire lo que dice Lucas 13, 8 al 9. Lucas 13, 8 al 9. Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, ¿qué dice? La cortarás después. Mi hermano, siempre la enseñanza bíblica nos da algo muy interesante. Nos da la presencia del Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Y en esta ocasión tenemos esta comparativa donde el Señor Jesucristo mismo está exponiéndose a sí mismo, diciendo, mira, la razón del por qué no has sido quitado es porque ahí estaba ese jardinero, es porque ahí estaba ese cuidador de la viña, diciendo, déjala un año más. Yo respondo. Yo le voy a proveer, yo le voy a cuidar, yo le voy a alimentar para que dé un fruto, y si no da, quítala. Hermano, qué interesante es que este hombre, dentro de la parábola, se involucra a confrontar al dueño de la viña. Sin tener él un crédito o un honor, defiende la causa y suplica en el nombre de la higuera, diciendo, Señor, espérame, déjala otro año más. Déjala un año más. Así, hermano, encontramos a Jesucristo con nosotros continuamente delante de la presencia del Padre.
intercediendo por nosotros, diciendo: déjalo un año más, deja Centro Bíblico un año más, deja al pastor un año más, déjalo a hermanos un año más, déjalos alimento, déjales proveo, déjales lleno de conocimiento para que produzcan un fruto más. ¿Recuerda esa oración que el Señor Jesucristo hizo en Juan 17:15? Diciendo al Señor: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Todos aquí, hermano, allá en su casa, aquí en la iglesia, donde usted ande, todos hemos sido puestos en un lugar, por la gracia de Dios, para dar un fruto. Pero hemos mantenido quizá una condición de esterilidad, viviendo hasta hoy solamente para nosotros. El jardinero se confrontó al dueño diciéndole: Señor, todavía déjala este año. Y mire, estamos a días de entrar a un año más. Y seguramente el Señor Jesucristo estuvo ahí arriba: Señor, déjalos un año más. Déjalos el 2021, déjalos que entren al 2021, déjalos que entren y trabajen como iglesia, y trabajen como hijos tuyos, y trabajen como individuos, y trabajen como cuerpo, y trabajen para que puedan abundar en gracia y en frutos para tu gloria. Dice la Biblia en Lucas 13:8. Déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Esto, hermano, nos habla, sin duda, de la gracia en abundancia de nuestro Señor hacia nosotros. Si Dios haya fruto, hermano, será solamente por causa de la gracia de Dios. Pero si no damos frutos, seremos cortados. En estos tiempos, hermano, que estamos viviendo de dificultad y que hemos pasado, ciertamente podemos ver la dificultad que hay en el mundo entero, pero entienda esto, hermano, son advertencias. Son advertencias, es el jardinero agitando la raíz. ¿Usted ha visto? No sé si usted lo ha notado, pero hay algo que mi madre siempre hacía cuando trasplantaba una planta o un árbol. Siempre me entró la duda, y en una ocasión le pregunté. Ella agarraba la planta, ¿verdad?, de la maceta, y cuando la sacaba de la maceta le daba sus sacudidas y empezaba a sacarle tierra y cosas, y luego ya la ponía en otro lugar y le ponía mejor tierra. De igual, cuando sacábamos un árbol, ¿verdad?, sacábamos el árbol y le daba su sacudida y otra vez. Yo una vez le pregunté: oye, madre, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no agarras así todo y lo pones y se acaba el problema? Y dice: no, es que hay que quitarle esa tierra que ya no sirve. Porque ya se absorbió la vitamina, porque ya el abono ya no es lo necesario para la planta. Entonces vamos a quitarle lo más que se pueda y vamos a ponerle algo mejor, vamos a ponerle algo nuevo. Y mire, hermano, es básicamente lo que nos ha estado pasando. Quizá este año usted ha pasado por dificultades, por adversidades, por enfermedades, por pérdida de trabajo, yo qué sé, por momentos espirituales difíciles, pero es el Señor sacudiendo la raíz, diciendo: quiero más fruto, cavando a nuestro alrededor, abonando, podando para más fruto para el Señor. Por 3 años, hermano, por 3 años, Dios en Cristo buscó fruto en Israel y no lo halló. Cristo, nuestro compasivo Salvador, intercedió por nosotros y por ellos. Y en el caso de ellos, aunque fueron perdonados por un tiempo para obtener la evidencia del poder de Cristo a través de la resurrección, hermano, aún con eso, ellos permanecieron en neutralidad e incredulidad y fueron cortados y desgajados porque en la viña estorbaba. Mire lo que dice Romanos 11. Romanos capítulo 11, versículo 17, el apóstol Pablo expresa precisamente esta problemática que había. Romanos capítulo 11, versículo 17 en adelante, dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad
y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermano, Dios nos permita llegar a un año más, pero que ese año no sea para seguir engrandeciéndonos nosotros. Que ese año no sea solamente para decir, oh pastor, tenemos una iglesia excelente, nos dan un alimento precioso, nos alimentan de una manera inigualable, gloria a Dios por eso. Pero si ese alimento que recibimos no es para dar fruto, estamos inutilizando la tierra que el Señor nos ha dado. Padre, gracias le damos por esta mañana que nos permite, Señor, estar aquí. Gracias, Dios, por sus cuidados, por su misericordia, Señor, por su gracia inigualable. Señor, le ruego nos ayude a poder meditar, digerir en esto. Ayúdenos a recapacitar y a poner la vista, Señor, en nuestra propia vida, no en la de los demás. Y ver, Señor, en qué hemos fallado este año. Nos permitiste llegar un año más, terminar un año más, Señor. Y creo, Señor, que así como la parábola nos lo enseña, tú llegarás a pedirnos un fruto. Señor, hemos sido puestos aquí para dar frutos para ti, para tu gloria, tu honra. Quizás no somos los mejores, quizás no somos la mejor iglesia, Señor. Seguramente hay errores entre nosotros, seguramente hay fallas, hay desánimos, Señor, pero sabemos que usted, Señor Jesucristo, intercede todavía. Espíritu Santo, ayúdenos a meditar en esto, ayúdenos a poder aprender en esto, Señor. Quizá hemos sido higueras, Señor, que estamos en esterilidad. Por causa de la tierra, no por causa del alimento, no por causa de la iglesia, no por causa de la enseñanza de la iglesia, sino por causa propia, porque nos negamos a dar fruto. Ayúdenos a entender, Dios, lo importante que es esto, para darle la gloria y la honra a usted que se merece. Y siempre, Señor, ayúdenos como iglesia en las distintas actividades y distintos ministerios que tiene esta nuestra iglesia local, a poder seguir dando frutos, Señor. Ayúdenos a dar un fruto más en este siguiente año que usted nos permita, Señor. Y déjenos llegar, Señor, déjenos llegar. Le rogamos, nos permita un año más para dar frutos. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.